Dios le bendiga a todos, hermanos. Bienvenidos a nuestra primer reunión en cuanto al mensaje de la palabra de Dios en este año que apenas está ya iniciando. Saludos a todos, que tengan un bonito comienzo y también un bonito desarrollo y final en todo este año. Que todo lo que venga, que todo lo que depare en cuanto a los planes de Dios sea realizado en las vidas de cada uno de ustedes que nos escuchan, incluyendo a los miembros de nuestra iglesia Misión Alcance Global. Estamos exponiendo lo que Dios quiere de su iglesia, la iglesia soñada de Dios, predicada por Pablo en el libro de los Efesios. Hemos visto las bendiciones del Señor para su iglesia en lugares celestiales, juntamente con Cristo, el cual fue sentado ahí para mostrar la sabiduría a los principados, a las potestades en el mundo espiritual. Todo lo que el Señor hizo por la iglesia y todo lo que el Señor le quiere dar a la iglesia en cuanto al amor y la comprensión de Cristo, para que entonces toda plenitud esté obrando sobre los miembros, sobre los hijos de Dios que forman parte de esa iglesia soñada. A partir del capítulo prácticamente 4, vimos cómo Pablo comienza a desarrollar el carácter del cristiano, el carácter de una persona miembro de esta iglesia soñada, cuál debe de ser, cómo debe comportarse, cómo debe de andar, cómo debe de dirigirse en cuanto a los demás. Y proseguimos ahora en la continuación en el capítulo 6, trayendo del capítulo 5 el concepto de someternos unos a otros en el temor de Dios. Recordemos rápidamente que la semana pasada vimos que las casadas deben estar sujetas a sus maridos. Eso dentro del contexto de someternos todos unos a otros en el temor de Dios. Proseguimos entonces con este mandamiento, luego de abarcar esta sujeción dentro de los que están casados, para ir ahora a hablar sobre los hijos. Importante, llama la atención de que Pablo dice que se debe estar sujeto en el temor de Dios. Dice: someteos, en Efesios capítulo 5, versículo 21, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Es decir, en suprema sumisión, conforme a sus mandamientos y conforme a su carácter. Rápidamente quiero leer algunos versículos en relación al temor de Dios. En Génesis 22 dice: no alargues tu mano contra el niño. Le dice el ángel a Abraham cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo: no alargues tu mano contra el niño, ni le hagas nada, que ahora ya sé que eres temeroso de Dios, ya que no me has negado a tu hijo, tu único. Entonces, veamos aquí cómo el ángel le dice que ahora ya sé que eres temeroso de Dios, porque Abraham estuvo dispuesto a la máxima obediencia, que fue ofrendar a su hijo Isaac como sacrificio, dándonos a entender que el temor de Dios está íntimamente ligado a la sumisión a Dios, a todo lo que Él dice, a todo lo que Él quiere, aún y a pesar del costo que eso pudiera ser para cada uno de nosotros. Isaías capítulo 11 dice, y hablando de Jesús, dice: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. Obviamente esto implica respeto a Dios, pero más que respeto también es obediencia y sumisión a todos sus mandamientos, a su plena voluntad, a la voluntad del Padre en cuanto a
todo su designio y todo su propósito para con cada uno de nosotros. El hecho de que no le digamos a Dios que no, sino que seamos sumisos, seamos humildes y estemos dispuestos a decirle, Señor, que sí a todo aquello que el Señor se proponga o ha pensado enviarnos. Proverbios capítulo 9, versículo 10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Entonces, si queremos nosotros desarrollar sabiduría, tenemos que entender entonces que tenemos que empezar obedeciendo lo que Dios dice en su palabra, obedeciendo sus mandatos, obedeciendo su voz, obedeciendo su plan a toda costa. Dentro del contexto entonces de sujetarnos unos a otros, Pablo dice que lo hagamos en el temor de Dios, en obediencia total a Él. Estamos viendo desde la semana pasada que Pablo está hablando de esta sujeción dentro de un contexto cercano entre casados y ahora lo va a hacer de hijos a padres, es decir, dentro del contexto familiar en la iglesia. Y vamos a leer ahora entonces del versículo 1 del capítulo 6. Y dice así, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Obviamente que los hijos no van a obedecer porque lo diga Pablo solamente, sino que es claro que los padres deben de enseñar a sus hijos la obediencia desde muy pequeños. Nadie obedece espontáneamente, todos debemos ser enseñados en esto. La palabra de Dios dice que Jesús aprendió la obediencia a través del sufrimiento. Así que la autoridad sobre los hijos obviamente corresponde a los padres y los hijos deben sujetarse a esa autoridad según el plan y el designio de Dios. Y para los hijos pues hay que obedecer aunque no se entienda todo y hay que obedecer aunque no se quiera. No es obediencia cuando me parece, no es obediencia al modo propio del hijo, sino que es obediencia en todo sentido. Aún en aquellas cosas que parecen tal vez irracionales, siempre y cuando no vaya contra la palabra de Dios. Porque recordemos que el mandato es someteos unos a otros en el temor de Dios. Es decir, conforme al mandato de Dios. Si algo va totalmente en contra al mandato de Dios, pues sale de esta orden, sale de este mandamiento, sale fuera de este marco. Dice porque es justo, dice acá en el versículo 1, porque es justo, es decir, es correcto y es lo que está establecido por Dios. Así que para aprender a obedecer hay que ser enseñado y la obediencia también de igual manera, desobediencia, perdón, tiene que ser castigada. Para aprender obediencia tenemos que recibir corrección y disciplina por nuestra desobediencia como hijos. Y esto lo que significa, pues obviamente, que lo hagamos todos con voluntad. Esto significa que lo hagamos todos tal y como la palabra de Dios lo dice, como un mandamiento y como un propósito de Dios dentro de la familia. Y dice así, obedeced en el Señor a vuestros padres. Obedeced en el Señor, no obedeced a la manera de alguien en específico, sino en el Señor. Es decir, conforme al pensamiento, conforme a la palabra de Dios. Seguimos en el versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Sí, claro, es uno de los 10 mandamientos, el cuarto mandamiento. Ahora, esto de que honrar a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, cuando los hijos crecen y ya son adultos y se van de la casa, pues ya se salen del marco de la obediencia
cuando eran pequeños estaban sujetos a sus padres dentro de la misma casa. Ahora tenemos casos de adultos que permanecen dentro de la casa. Y eso depende mucho del padre, permitirle al hijo obedecer o no obedecer, pero el hijo debería estar obligado a obedecer las reglas de la casa, las reglas del padre de la casa, porque está en la casa de su padre, no en su casa propia. Pero aquellos que van y ya sea que se casen o ya sea que tengan su propia casa, se independizan en cuanto a la parte económica y en cuanto a la parte de dependencia, van y tienen su propio lugar, su propia casa, pues ya esto de la obediencia no aplica. Ya lo que aplica es la honra, precisamente en el versículo 2, que dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y eso lo vemos en Deuteronomio capítulo 5, versículo 16, que dice así, honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces aquí hay una promesa de vida, de años, de cuánto tiempo va a vivir y de que también le va a ir en todo. Esa promesa está ligada a la honra a los padres. Versículo 3 dice, para que te vaya bien, bueno, aquí lo estamos repitiendo, versículo 3, aquí lo dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahora, en el versículo 4, ahora equitativamente, con justicia, la palabra de Dios le habla ahora a los padres. Primeramente a los hijos le dice que se sometan, que obedezcan, pero ahora les dice a los padres, no provoquéis, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahora, aquí dice que no se provoque a ira a los hijos, ya sea porque algún padre pueda abusar de su autoridad, ya sea por alguna injusticia y el padre está aplicando alguna disciplina, de no provocar a ira a los hijos, ya sea por un mal testimonio del padre incluso, exigiendo cosas que ni el mismo padre está cumpliendo ni enseñando, ya sea porque el padre tiene una actitud crítica y cruel, por tener un modo de crueldad, una exigencia extrema o una actitud de juicio y crítica muy fuerte. Eso provoca entonces a ira a los hijos. No provoquemos a ira, dice aquí la palabra de Dios. Ya sea porque también el padre atormenta al hijo, en vez de educarlo, en vez de enseñarlo, lo que hace es aplicar algún tipo de disciplina de tormento, de tortura, por así decirlo. Entendemos entonces que no debemos de tener los padres una actitud de provocación, porque la actitud de provocación resulta en que los hijos se rebelan. Los hijos se rebelan a la autoridad porque se le va la mano al padre. Demasiado exigente, demasiado fuerte, no tiene compasión de sus hijos, no se recuerda que él pasó por los mismos lugares, y también podrá suceder lo contrario, demasiado flojo, demasiado débil, demasiado lento y demasiado sin fuerza, sin carácter, sin firmeza. También puede suceder también lo contrario y también eso podría provocar rebeldía, es decir, provocar algún tipo de ira en cuanto a los hijos. No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. No tenemos que enseñar a nuestros hijos manifestando nuestras emociones, es decir, educando con nuestras emociones. No podemos enseñarle a nuestros hijos si estamos enojados, entonces no podemos dar ese enojo, impartirle ese enojo a nuestros hijos, y porque hay
hay una inconformidad personal del padre, entonces que eso se manifieste en la casa, en las relaciones, en la disciplina, en las correcciones, sino que se debe de usar un control y una sobriedad que implique madurez. El padre debe de hacerlo todo con cuidado. La disciplina hacia los hijos debe de hacerse con firmeza. Aquí dice criarlos, dice aquí criarlos significa educarlos, implica enseñanza, implica paciencia, implica perseverancia controlada. Y aquí dice que criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Y cuando dice en disciplina, es claro que debe ser con firmeza y con verdad. En disciplina, con firmeza y verdad. Los hijos requieren disciplina y los padres, hoy más que nunca, tienen que enseñarle a sus hijos la disciplina. Y en la amonestación del Señor, es decir, en el llamado a la reflexión, en el diálogo, hacer que su hijo entienda. Muy importante, porque antes de aplicar la disciplina debe de amonestar al hijo. Debe hacer que su hijo entienda, que su hijo comprenda. Dentro de este contexto es lo que la palabra de Dios dice aquí en el versículo 4, que vuelvo a repetir, y dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Versículo 5. A partir del versículo 5 cambia ahora la sumisión y se dirige hacia los siervos, hacia los esclavos en relación con sus amos, con sus dueños. En aquel tiempo existía la esclavitud y tanto el amo como el esclavo, los dos, o uno traía al otro, asistían a la congregación, asistían a la iglesia. Hoy no tenemos eso, ¿verdad? Gracias a Dios, pues no tenemos ese tipo de sociedad esclavizante. Y cuando aquí le habla Dios a los siervos y a los esclavos, siervos y a los amos, no lo hace como aprobando que exista esa relación, sino dado que hay gobiernos terrenales que lo permitían, sino cómo en Cristo se debía llevar esa relación. Hoy, aplicándolo al día de hoy, tendríamos que verlo desde el contexto de un empleado que trabaja para un señor, para una empresa. Un empleado que trabaja para el dueño de un negocio. O podríamos verlo dentro del contexto de un empleado, un trabajador y un jefe. Dice así entonces en el versículo 5: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de corazón como a Cristo. Entonces veamos aquí que dice como a Cristo, que obedezcamos como a Cristo. Precisamente el tema que yo le puse, este mensaje, es haciendo todo como para el Señor. Porque como a Cristo, como le servimos a Cristo, tenemos también, en el caso de aquellos que son trabajadores, obedecer a sus jefes, a los dueños del negocio, a la persona que te contrató. Siervos, dice, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Ahora aquí dice, obedeced a vuestros amos, es decir, a nuestro jefe, sujetándonos como se debe, ¿verdad? El jefe tiene una autoridad superior y nosotros tenemos que respetarla. La Biblia enseña el respeto a todo tipo de autoridad. Con temor y temblor, es decir, con todo respeto, con toda humildad, sabiendo que ellos están en un lugar de autoridad y se merece esa obediencia por tener esa autoridad. Hemos entrado en una relación laboral entre el trabajador y la persona que nos contrató. Por lo tanto, nosotros le merecemos darle el respeto y la humildad correspondiente. Con sencillez de corazón, es decir, sin trampas.
sin trucos, sin críticas ni juicios malos, sin serruchar el piso. Serruchar el piso significa boicotear al jefe que tenemos, para que quiten ese jefe y pongan a otro. Cuidémonos mucho de todo este tipo de acciones, porque van en contra de la sujeción, en contra del orden de Dios. Con sencillez de corazón, con humildad, con claridad, con transparencia. Eso es lo que significa. Vuelvo a leer el versículo 6. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Como a Cristo. Como si Cristo fuese nuestro jefe. Así nosotros debemos de obedecer. Si Cristo fuese, si Jesús fuese nuestro jefe y nos diría lo que nos diría, nosotros haríamos todo tal y como Él lo diga y aún más. De igual forma, pues trabaja tú, sé testimonio tú en el lugar donde tú trabajas. Versículo 6, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Cuando aquí dice no sirviendo al ojo, es decir, que no lo hagas por apariencias, para aparentar lo que no es, que no lo hagas hipócritamente, es decir, que lo hagas con sinceridad, con transparencia, con claridad, sin hipocresía. Y cuando dice como los que quieren agradar a los hombres, que no lo hagas como aquellos que quieren agradar a los hombres, es decir, que no haya intereses creados, como por conveniencia. Por conveniencia voy a hacer esto, pero ya si esto cambia, ya no lo voy a hacer porque ya no me conviene. Porque me conviene lo hago y cuando no me convenga no lo voy a hacer. Entonces que no lo hagamos entonces como aquellos que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, es decir, de corazón, como siervos del Señor, que lo hagamos de corazón, con sinceridad, haciendo la voluntad de Dios. Porque eso es lo que dice, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Versículo 7, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, como al Señor. Así que cuando nos dice someteos unos a otros en el temor de Dios, es como al Señor. Cuando se le dice a las casadas, estén sujetas a sus maridos, como al Señor. Y cuando se le dice a los hijos, obedeced a sus padres, en el Señor, de igual manera como al Señor, dice acá, sirviendo de buena voluntad, con buenas intenciones, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Así no lo hagamos como que estamos sirviendo a un hombre, hagámoslo como que estamos sirviendo a Dios. Si tú tienes un trabajo, si tú estás laborando, si tú tienes un jefe, bueno, si tal vez tú eres ama de casa, bueno, pero tu esposo de alguna manera es como tu jefe, pues hazlo como lo que tienes que hacer para tu esposo como al Señor. Hazlo como al Señor, como si lo hicieras para Él. Tómalo de esa manera. Y si tú tienes un trabajo en una empresa, estás trabajando para alguna persona en particular, tienes un jefe, entonces sírvele como al Señor, de igual manera, de buena voluntad. Y no le sirvas como a los hombres, que no tengas el concepto, lo que está diciendo aquí, no tengas el concepto de servicio como si le estuviese sirviendo a otro hombre más, sino ten el concepto como que le está sirviendo al Señor. Versículo 8, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Es decir, lo que se siembra se recoge. En otras palabras, leyendo el versículo otra vez, sabiendo que el bien que cada uno hiciere,
ese recibirá del Señor, no de la empresa, no del jefe. Claro, si el jefe ve que tú eres un buen servidor, un buen trabajador, él te va a recompensar. Pero aquí está hablando de una recompensa directamente de Dios. Aquí está hablando de una recompensa directamente del Señor. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Así que Él te dará recompensa porque lo que haces en tu trabajo lo haces como para el Señor. Versículo 9. Y vosotros amos, ahora le habla a los amos, le habla a los jefes. Primeramente le habló a los trabajadores, le habló a los siervos y ahora le habla a los jefes. Porque en la iglesia pueden haber jefes en la iglesia, pueden haber jefaturas, gente con algún tipo de delegación gerencial que tiene mandos medios o superiores sobre otros. Y en la iglesia también pueden haber trabajadores que lo que hacen es obedecer a los diferentes jefes o grupos que hay dentro de la organización o dentro de la empresa. Al haber cualquiera de los dos, aquí Pablo también les dice, y vosotros amos o jefes, haced con ellos lo mismo. Haced con ellos lo mismo, es decir, con respeto, haciéndolo de igual manera como para el Señor. Es decir, administra a los empleados como si lo hicieses eso para el Señor, con cuidado, en el temor de Dios, en obediencia, en sujeción al Señor, cuidando el trato que le tienes que dar, el respeto que le tienes que dar a los empleados, a los trabajadores, de igual manera que Dios le pide también respeto de los trabajadores hacia sus jefes o de los esclavos, en este caso hacia sus amos. Y vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas. Dejando las amenazas. Bueno, ¿por qué amenazas? Bueno, porque es muy usual. Más en aquellos tiempos era usual el hecho de amenazar a los trabajadores o a los esclavos por si no hacían bien el trabajo. Entonces, deja de amenazar, trabaja positivamente, trabaja creyendo que ellos van a hacer un buen trabajo, promoviéndolos cuando lo hagan bien. Ellos se van a dar cuenta que tú los valoras a ellos y ellos de igual manera te van a valorar a ti, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Es decir, que tenemos todos un mismo Señor, tanto aquel que es el que sirve como aquel que es el jefe. Los dos tienen el mismo Señor y para Dios no hay acepción de personas. Es decir, Dios cuando establece justicia no le va a interesar moverse para un lado solamente porque es jefe. Y Dios no se va a mover para otro lado solamente porque es un trabajador. De cualquier manera, Él va a hacerlo todo con justicia. No va a tomar una posición por algún tipo de clase social o por algún tipo de autoridad, sino que lo va a hacer sin acepción de personas. Lo va a hacer en justicia, guardando la paz, con el fin de guardar la paz entre todos. Hasta aquí abarcamos las relaciones entre los miembros de la congregación y su comportamiento con las personas del mundo. Sea la convivencia entre unos y otros, ¿verdad? En este caso, y dentro de la familia, entre casados, entre hijos y padres e hijos, y las relaciones laborales, aplicado al día de hoy, entre los que trabajan para un jefe o para una empresa. Y si tú estás en una posición de jefatura o de gerencia, o eres dueño de una empresa, cómo tú debes de tratar de igual manera, con respeto en el Señor, a aquellos que son empleados tuyos. En la conclusión que podemos ver de esto es que todo lo debemos de hacer como para el Señor. No solamente relaciones familiares, no solamente relaciones laborales, sino en todo sentido, en
todas las áreas de nuestra vida, todo tenemos que hacerlo como para el Señor. En otras palabras, vive para el Señor, trabaja para el Señor. En la casa con los hijos, hazlo como para el Señor y en el temor de Dios. Todo en el temor de Dios y todo y cada cosa, todo lo que hagas, hazlo como para el Señor. Si tú tienes esta idea, este principio, lo usas, lo estableces en tu vida como un principio fundamental en tu desempeño, en tu comportamiento, pues vas a tener éxito y la bendición del Padre en todo, absolutamente todo lo que hagas. Recuerda, tú eres ahora hijo de Dios. Tú has sido comprado por el Padre a través de Jesucristo, le perteneces a Él. Todo lo que hagas, Dios está interesado en cada parte, en todas las cosas de tu desempeño, por donde vayas, y todo lo que hagas, hazlo porque tú eres un dueño, tú eres una persona que tiene un dueño, que es Jehová de los ejércitos. Hazlo como para Él. Hazlo como si Él te delegara en todo lo que haces un trabajo, que lo hace a través de una empresa, que es el que te ha contratado y estás trabajando, que lo hace a través de tu esposo para que se coordine todas las cosas de la casa, que lo hace a través de tus hijos para que le enseñes a tus hijos. Dios, en otras palabras, está en todo. Dios está en todos los planos de la vida, de la actividad diaria del ser humano, del Hijo de Dios. Y como está en todos los planos, está en todo lugar, y el Hijo no se manda a sí mismo, sino que le pertenece al Señor, entonces nosotros, el Hijo, tú y yo, tenemos que hacerlo todo como si lo hiciésemos para Dios. Si es así, vamos a tener recompensa en todas las áreas. Vamos a tener recompensa de parte de Dios, no solamente de parte de las personas que sean beneficiadas, sino también de parte de Dios mismo. Dios mismo nos va a recompensar en cada una de las diferentes actividades, en cada uno de los diferentes ámbitos de la vida diaria, ya sea en la casa, ya sea en el trabajo, ya sea en la relación con otras personas, con amigos, con compañeros, con amistades o aún con desconocidos. Todo hagámoslo como para el Señor y todo hagámoslo en el temor de Dios. En la próxima semana vamos a entrar ahora a la faceta de la guerra espiritual a la cual está llamada la iglesia que Dios quiere tener. Esto lo estaremos abarcando a partir del siguiente versículo, que sería el versículo 10 del capítulo 6 del libro de los Efesios. Entonces veamos cómo el Señor abarca todos los aspectos de la iglesia soñada, de todo aquello que debe tener esta iglesia. Y nos falta entonces la última parte, que es la parte de la guerra espiritual a la cual la iglesia debe enfrentarse en estos días, en estos tiempos. Ese es el llamado de Dios y nosotros queremos cumplir ese llamado. Yo lo invito a usted a que usted en su corazón decida ser la persona, el hijo que Dios quiere tener, para que entonces de igual manera apoye usted a su casa, a su familia, y de igual manera apoye usted a la iglesia que Dios quiere tener. Que todos los que me estén escuchando formen parte de ese llamado, de esa iglesia, la iglesia soñada de Dios. Ahora, esto podría ser una iglesia de alguna manera cuyos miembros están diseminados por diferentes lugares, pero que no tienen un pastor en común en el sentido humano. Pero Dios lo que quiere aquí es establecer una iglesia en el sentido humano, es decir, que exista un pastor humano con miembros ligados a esa autoridad, de ese pastor, y esa es la iglesia que Dios quiere tener, una iglesia que se rija bajo los principios de autoridad a quien Dios
le delega autoridad a través del pastorado y que exista esa iglesia. Así que no estamos hablando de una iglesia mística, no estamos hablando de una iglesia espiritual, es decir, no estamos hablando de la iglesia que Dios se va a llevar en el arrebatamiento, ¿no? Donde los miembros están diseminados por toda la tierra. No, estamos hablando de un cuerpo real, un organismo real, un pastor juntamente con sus ovejas. Eso. Esa es la iglesia que Dios ha soñado y que Él anhela y quiere tener. Queremos en nosotros ser esa iglesia. Yo lo invito a que usted piense, reflexione sobre estos mensajes que lleguen a su corazón y que transformen entonces su comportamiento y que le dé a usted el espacio para que Dios haga la obra en usted. Tal vez usted no tiene la fuerza, el carácter necesario para lograrlo, pero si usted le da la oportunidad al Señor, si usted le dice, Señor, le habla con sinceridad, quiero darte el lugar, Señor, para que tú hagas la obra. Y usted estudia estos mensajes, los repite, los estudia, los analiza y los interioriza. Estoy seguro que el Señor va a obrar positivamente a favor suyo. Y Dios va a hacer grandes cosas porque Él anhela tener esa iglesia. Gracias, Padre. Vamos a orar. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos por tu palabra. Sí, Señor. Llévanos a hacer y actuar conforme a tus deseos y conforme a tu forma de ser, Señor. Impregna tu vida en nosotros y transfórmanos y cámbianos para nosotros ser sumisos, sometiéndonos unos a otros en tu temor, en obediencia, en amor a ti, Señor. Enséñanos a andar en amor entre unos y otros. Gracias, Señor. Haz tu obra en nuestra vida. En este año que comienza, sea un año, Señor, donde tu palabra esté impregnada en nuestros corazones y nosotros, de lo profundo de nuestro ser, surja el deseo, no solamente a través de nuestros pensamientos, sino en acción, en obediencia, de cumplir el llamado que tú nos has hecho. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Tuya es la gloria y la honra por siempre. Amén. Dios le bendiga.